Buenas tardes. Podríamos empezar ya, por favor, que estamos en el centro. Sí, María José, no te preocupes, empezamos ya. Vamos a ver, la reunión de hoy, la justificación, la urgencia, la motivación que tiene es explicaros la decisión que ha tomado la Consellería esta mañana en relación con el concurso de traslados de secundaria de este año y del año pasado. Hay unas sentencias judiciales, bueno, sí es obvio, ¿no? Unas sentencias judiciales que determinan que en los concursos de traslados o de falla, que los concursos de traslados del año pasado, tanto el de primaria como el de secundaria, hay que repetirlos porque en su momento no se sacaron todas las plazas que había o que debían estar disponibles en el sistema, teniendo en cuenta que había un proceso de concurso de méritos en marcha y unas oposiciones de estabilización que acreditaban la existencia de unas vacantes y de unas plazas determinadas que debían haber salido al concurso de traslados. Comisiones Obreras recurrió esos concursos del año pasado, la convocatoria del concurso autonómico de aquí, la convocatoria específica del concurso autonómico del concurso estatal, y la decisión que finalmente han tomado los jueces es la de anular el proceso, anular el proceso de concurso de traslados del año pasado, obligando a repetir la publicación de vacantes y las adjudicaciones provisionales y, lógicamente, definitivas del concurso de traslados. Es decir, el proceso es nulo tanto en del concurso de traslados del año pasado estatal, de la convocatoria de País Valenciano, tanto en su última fase, tanto de primaria como de secundaria. La Consellería, analizando las sentencias que se notificaron en ese sentido y trasladándolo a la cuestión también al Ministerio o en colaboración con el Ministerio de Educación, lo que han decidido finalmente, eso ya nos lo transmitieron, nos lo comunicaron a finales de enero, lo que finalmente han decidido, valorándolo junto con el Ministerio, es que van a mantener el recurso de primaria, del cuerpo de maestros, porque consideran que las vacantes que salieron en su momento, haciendo un dato importante o haciendo un cálculo rápido, adjudicaron el año pasado 3.100 plazas, creo que fueron, en ese concurso de traslados, y las plazas que el juez le obliga a sacar eran 2.660 y tantas, que son las del concurso de méritos. Por tanto, haciendo un cálculo así aproximado y rápido, se puede ver globalmente que las plazas que se ofertaron en el concurso fueron más incluso de las que legalmente podían ser exigibles. Entonces, ese proceso no lo van a repetir, van a mantener el recurso, veremos si se lo estiman o no se lo estiman el recurso a la Consellería. Si se desestimara el recurso a la Consellería, pues dentro de un año o dos, cuando el Tribunal Superior de Justicia resuelva, habría que hacer lo mismo que ahora se va a hacer con el de secundaria, ¿vale? Volver a repetirlo si finalmente le desestiman el recurso a la Consellería. Si le estiman el recurso a la Consellería, pues se anularía esa sentencia y todo continuaría como está hasta ahora. La segunda decisión ha sido, en relación con secundaria, que es la que nos obliga a convocar la asamblea de hoy, a resolver vuestras dudas y a tranquilizar o a explicaros qué camino se va a seguir, es el que el recurso que habían planteado contra la sentencia del concurso de traslados de secundaria y otros cuerpos del año pasado, pues han decidido no continuar adelante y desistir de él, porque realmente en el concurso del año pasado no llegó a 2.000 plazas en ese proceso, y lo que el tribunal le obliga a sacar son, además de esas 1.000 plazas, las 3.000 y pico o casi 4.000 plazas que tenía
el concurso de méritos o que se habían ofertado en el concurso de méritos y se habían identificado en el concurso de méritos. Por tanto, había que haber hecho un concurso el año pasado, no con 2.000 plazas en secundaria y otros cuerpos, sino con casi 6.000. Eso es lo que han decidido ahora, en conjunción con el Ministerio, hacerlo, cumplir la sentencia, desistir o de los recursos y cumplir y ejecutar la sentencia, y por tanto el proceso que se va a hacer ahora es lo mismo que se hizo el año pasado al final del proceso del concurso de traslados, y en lugar de ofertar y sacar 2.000 vacantes, pues sacarán casi 6.000 vacantes. Y con esas 6.000 vacantes, proceso de vacantes provisionales, una adjudicación provisional, es decir, volver a repetir la adjudicación que se hizo el año pasado con 6.000 vacantes en lugar de con 2.000, con los mismos participantes, con la misma puntuación que cada participante tenía en su momento y que estaba en ese proceso. Y luego terminar el proceso con unas vacantes definitivas y una adjudicación definitiva. Vamos a ver, en principio, teóricamente y sobre el papel, la situación objetivamente vista tiene que beneficiar o va a beneficiar a todos o a todos y a todas las participantes en ese concurso de traslados. Si yo participé en ese concurso de traslados y no obtuve un destino de los que quería y resulta que ahora la plaza sí que la ofertan, pues es posible que con mi puntuación y teniendo en cuenta mi posición me den esa plaza. También es posible que yo hubiera pedido, vamos a poner 10 peticiones, me hubieran dado la petición número 10 y ahora resulta que con la ampliación de vacantes en mi especialidad, pues resulta que me podían dar o me pueden adjudicar por mi puntuación y mi posición en el concurso, este concurso estatal en lugar de la 10ª plaza, la primera que yo pedí. Esos son los ajustes que se van a producir. Lógicamente, claro, la mayoría de las personas, pues cada uno se ha adecuado a lo que el año pasado le adjudicaron y ha buscado su casa, ha buscado su ubicación en el lugar donde tenía su destino o tiene una comisión de servicios o bueno, se ha buscado y solucionado la vida teniendo en cuenta el resultado del concurso de traslado. Por tanto, teóricamente es beneficioso, teóricamente esa sentencia indica que la práctica que hay que hacer, que es ofertar en un concurso de traslados todas las vacantes que el sistema tenga, y ahora lo que hay que hacer es reajustarlo simplemente y volverlo a cumplir. Las vacantes que se adjudiquen o que la reestructuración que se haga será la que pueda beneficiar o perjudicar en principio y en teoría. Si uno había pedido unas plazas es porque quería unos destinos determinados. Claro, la vida pues le puede cambiar, lógicamente, pero hay que retrotraer las cosas al momento en que esto se hizo mal y hay que volverlo a realizar. Es verdad que en principio o teóricamente puede ser beneficioso. Las adjudicaciones que se hagan, lógicamente, el resto de vacantes, porque no se adjudicarán todas, se adjudicarán las que se precisen en función de los participantes que hayan. Las plazas que sobren de ese procedimiento pasarán al concurso de traslados actual. ¿Qué ocurre? Que simultáneamente los dos procesos no se van a poder hacer. Y entonces lo que han decidido también, porque es la razonable, pues bueno, lo que han decidido también es que mientras no resuelvan el primer concurso de traslados, el estatal, el del año pasado, pues no van a continuar con este, lo van a suspender en el momento en el que haya que adjudicar vacantes y que haya que adjudicar plazas. Puede seguir hasta el momento de las puntuaciones definitivas o hasta el momento que pueda llegar, y lo suspenderán porque hasta que no resuelvan el otro no pueden continuar con el de este curso. Nosotros, igual que hicimos en enero, hemos pedido agilidad, hemos pedido celeridad, hemos pedido que se resuelvan los procesos para que a 1 de septiembre los ajustes que haya que hacer, tanto del concurso anterior como de este concurso autonómico, pues a 1 de septiembre todo el mundo pues tenga su puesto, tenga su plaza, la misma que hasta ahora tenía, que es lo más normal y lo obvio que pueda pasar,
porque lógicamente si me adjudicara una plaza según mi puntuación, pues salvo que fuera, como os digo, lo que hemos comentado, de la décima y ahora pueda obtener la primera o la segunda, por ejemplo, pues salvo esos casos no vamos a tener ningún reajuste ni ningún cambio significativo. En primaria, el concurso actual continuará con su marcha. Lógicamente se adjudicarán plazas, terminará el proceso como estaba previsto o como está previsto de este concurso actual. Mantendrán el recurso, como os decía. Si luego dentro de un año, de 2 o de 3, hay que repetir el concurso estatal de maestros del año pasado, pues habrá que hacerlo y habrá que reajustar plazas también. El argumento, la fundamentación jurídica que ve la Consellería es que tiene muchas posibilidades de que le estimen el recurso y que revoquen la sentencia que le obliga a repetir el concurso de primaria. Y esa es la decisión que han tomado ahora. En principio, a nosotros nos parece razonable también, porque es una buena opción teniendo en cuenta que es posible que revoquen la sentencia de comisiones de primaria, que esa sentencia pues la tumben y no haya que hacer el proceso de primaria. Y bueno, y en esa coyuntura y tesitura estamos. Transmitir un mensaje de tranquilidad, estaremos verificando ese procedimiento, cómo se va desarrollando. Poco margen tenemos, dado que se está aplicando una sentencia judicial, dado que hay que identificar o sacar las plazas. El único control así inicial que podemos hacer es, no sé, por ejemplo, si en mi especialidad salieron para el concurso de méritos 50 plazas, si en el concurso de traslados solo se ofertaron 15, pues ahora tendrían que ofertar teóricamente habrá que ajustar muchas cosas, pero teóricamente habrá que ajustar 50 más 15, 65 plazas. Eso teóricamente. Disculpa, Javier. Eso es lo que debe hacerse o lo que esperamos que se haga. Margen de negociación, pues verificar y controlar que las plazas que deban de salir son las correctas. Dime, María José. En primer lugar, muchas gracias por la asamblea y por las aclaraciones, pero yo sí que estoy preocupada porque ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer algo a nivel administrativo o no hay que Nada, hacer nada? nada. ¿Ellos Únicamente mismos lo toman cuando, los claro, datos del año pasado? Vale. lógicamente, si tú concursaste el año pasado, debes de salir en el listado de personas o en la adjudicación provisional. A ver, en el Con momento plaza, nos han, Yo no obtuve concedido o destino desestimada. definitivo. María José, Javier, nos han yo no dicho, obtuve ¿Puedo perdona. hablar? Sí, no, espérate un Es momento. que tengo clase ahora, es que tengo clase enseguida, disculpar, por eso tengo prisa. Javier, entonces, si yo no obtuve destino definitivo, ¿tengo que volver a mi centro? A ver, tú participaste en un concurso y si no obtuviste un destino, pues estás en la No, pero misma yo no estaba en situación. mi centro, yo estaba en comisión de servicios que se me acaba este año. No mezcles Entonces, las cosas. Las comisiones de servicio aquí en este proceso no tienen nada que ver. Se ya, pero quiero superponen decir que al no estaba concurso. allí porque estaba en comisión de servicios y tenía 2 años de comisión de servicios y yo contaba con irme antes de tener que volver a mi centro. Bueno, pues Claro. si en la readjudicación de plazas te dan un destino de los que pediste porque te toca ahora, al haber más plazas, pues te lo darán, ya está. Y Pero si no me vamos, lo no dan, tiene nada que ver. tengo que Y volver al si centro. no te lo dan, estarás igual que ahora. Es decir, no mezcles procesos que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Eso sí es verdad que, bueno, que también se ha hablado esta mañana de que las comisiones de servicio se van a reducir bastante, porque hay que Por eso. adjudicar y tiene su lógica. Si el año pasado se adjudicaron 20.000 plazas en las adjudicaciones de inicio de curso, este año, pues lógicamente, como hay una reducción de la temporalidad y mucha gente en comisión por el concurso de méritos y por procesos selectivos de estabilización ha conseguido plaza, pues esas 20.000 plazas se reducen a la mitad, 10.000. Por tanto, las comisiones de servicios se van a resentir. Pero eso es un tema Eso ya lo habíais comentado, creo. complementario. Es Y posible. Pero otra vamos, no cosa, con... perdón.
Entonces, en lo que De esa estamos manera, haciendo en OVIDOP sale la baremación provisional, sale la solicitud telemática, ya no sirve para nada Eso lo que está hemos hecho en congelado, eso OVIDOP. está y congelado de momento hasta finalización del proceso anterior. Por De tanto, acuerdo. está paralizado y ahora espera que las personas implicadas se va a enviar un correo, se va a informar de los pasos a seguir. Y el punto de partida de ese proceso será el de la publicación de las vacantes disponibles provisionales. Entonces, irá a partir de ahí. Claro, con la petición del año pasado. Con Del todas las año pasado. puntuaciones y todas claro. las peticiones previas que hicisteis el año pasado. Pero ya digo, las personas implicadas y participantes enviarán un correo. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias, Maika. Hasta luego. Javier, perdón, continúa. Sí. No, yo ya he terminado, ya podemos atender a las consultas que se tengan y así vamos, lo hacemos más ágil, Sí, más que nada, porque es pues, lo que... pues a ver, cogemos turno bueno, agafem torn en el chat i també començaré llegint les preguntes per anar agilitzant. Ujú. Estan preguntant sobre el tema de primària. En primària continua igual. No sé si ho havien dit, si ho havia explicat després. A veure. Sí, ya lo he comentado, que en principio este proceso y este momento ahora no afecta para el concurso de primaria, ni el del año pasado, ni este. A veure, una pregunta que no té res a veure. En teoría, en les puntuacions, a veure, ¿qué ha ocurrido con los recursos por las puntuaciones erróneas del nuevo concurso? A veure, el concurs les puntuacions són provisionals del concurs de trasllats del 23-24 i se va paralitzar fins a acabar l'anterior. De moment estan resolent les reclamacions que es van efectuar. Aleshores, queda així, fins nova informació de conselleria. Y de momento, lo que he comentado también antes, en principio, este proceso va a continuar hasta, pueden incluso publicar puntuaciones definitivas y paralizarlo ahí. Eso seguramente lo publicarán. Hemos comentado expresamente que las resoluciones, lo que aportamos el otro día, los diferentes sindicatos, por lo menos nosotros, las 100 y pico reclamaciones que presentamos, que las revisen con detalle y que las ajusten. Y hemos incidido en el tema de la base undécima de la convocatoria de secundaria, que habla de la valoración de los servicios prestados como PT, como PS, es decir, ese cambio y esos ajustes para que lo hagan de una manera correcta. Nos han dicho que en principio, pues bueno, estaba pendiente de ajustarlo, de corregirlo, porque parece ser que ni en Valencia, ni en Alicante, ni en Castellón se había hecho de manera correcta. Y también, Maika lo recordará, nos han comentado un tema de los espacios no, los centros que se pueden pedir, teniendo en cuenta el perfil lingüístico, creo que han comentado, y hace referencia a una consulta que hacía María José también, que ese tipo de centros, el Ministerio les ha dicho que esa posibilidad de pedir ese tipo de centros, como no hay esos perfiles en esos centros educativos, no hay en esas escuelas de arte, en esos centros específicos, no hay plaza, no SCP hay Comunicació anglès, valencià, anglès. y los otros idiomas que no se podían, no van a ser posibles, pero pues, que responde todo ello a una contestación del Ministerio. Te lo vengo a decir, María José, porque ya tenemos respuestas sobre esa cuestión. Continuem. És que estem en pràctiques, que és el primer any en què repercuteix. Pues en nada, específicamente en nada. El beneficio que podéis obtener es que esa práctica, a partir de unas sentencias judiciales que ha advertido a la Administración que tiene que hacer las cosas de otra manera diferente, que tiene que ofrecer lo que siempre hemos dicho desde tiempos inmemoriales, lo que siempre hemos dicho de que tienen que ofertar en el concurso de traslados todas las vacantes disponibles en el sistema. Esa es una buena práctica que debe aplicarse en la Administración y a partir de ahora en todos los concursos debe de hacerlos. No ocultar plazas, no retirar plazas, procurar que todas las plazas disponibles que tengan continuidad en el sistema pues salgan
al concurso de traslados, con independencia de que después, pues bueno, si son necesarias más personas porque quedan plazas vacantes, pues se puedan ofertar en oposiciones o en otros procesos selectivos. Pero ese es el beneficio que vais a poder obtener. Quant a les jubilacions d'aquests curs, entren al concurs que es refarà ara? No. Estamos hablando del concurso del año pasado. El año pasado está cerrado ya, es decir, es un proceso que solamente su fase final la ve relacionada con las adjudicaciones, como pasó con las adjudicaciones de inicio de curso, que las tuvieron que repetir y que a mediados de agosto todavía estábamos, o finales de agosto, todavía estábamos pendientes de que las publicaran y rehicieran, mejor dicho, la palabra, rehicieran las adjudicaciones correctamente. Pues ahora estamos en un proceso similar. Tienen que volver a adjudicar, tienen que volver a hacer el procedimiento y corregirlo. Eso en relación al concurso anterior. Por tanto, cosas o aspectos relacionados con el concurso actual no están vinculados con el anterior. Son procesos diferentes e incluso no afectan tampoco a los que vengan de otras comunidades, porque esos procesos están cerrados, están terminados y únicamente en el aspecto de personas que pudieron concursar y venir a este territorio, pues esas personas son las únicas que pueden verse afectadas por este concurso, pero porque vinieron y pidieron plazas relacionadas con el concurso nuestro, no porque su proceso se haya anulado ni porque se haya anulado ninguna convocatoria a nivel estatal, nada más que la nuestra. Després, diu, jo vas participar l'any passat des de Castella-La Manxa i no vaig obtindre la plaça. Se'm tindrà en compte participar des d'una altra comunitat? Rebré el correu? Teóricamente sí, de todas maneras estate controlándolo, porque en principio, como dice el concurso, siempre el concurso es una norma que siempre establecen en las bases, se dice todo aquello relacionado con las vacantes y la adjudicación de las vacantes, tendrás que presentar reclamaciones y tendrás que estar orientado y dirigido a la administración que ofrece la vacante. Y lo relacionado con las bases, con la convocatoria, con los procedimientos para participar, pues con tu comunidad de origen. En este caso, además de ese correo que nos han dicho que van a enviar a todo el mundo, ya veremos a quién le llega o cómo llega, estar pendientes que cuando salga la publicación, si realmente tuvisteis o participasteis, pues habrá que comprobar que estéis. Que estéis que en la adjudicación, en l'espai. en la adjudicación provisional y en la definitiva, primero en la provisional, que para eso es provisional, estéis adjudicado o no adjudicado, pero si teníais derecho a participar porque habíais pedido plaza, deberíais aparecer ahí. Y si no, a través del sindicato, pues haremos el seguimiento para ver qué ha pasado con vosotros y vosotras que no aparecéis de otras comunidades. Vale, el dubte en quant al concurs de trasllats de secundària actual, vale? O sea, Conselleria s'ha compromès a finalitzar l'anterior, el 2022-23, i no es compromet, però vol fer el possible per agilitzar-lo i per a que el concurs de trasllats de secundària actual, 23-24, es faci efectiu. Però clar, per factor temps ho té difícil, però vol aconseguir-ho. Ens ha dit que van a fer tot el possible i a efectes de l'1 de setembre tots estaven tots col·locats en el seu lloc. Però ahir han dit que van a fer tot el que és possible per fer-ho. Lo intentarán, pero tener en cuenta que ahí se va a perder un tiempo muy valioso. El tiempo que el concurso de traslados actual esté suspendido, pues es lo que habrá luego que alargar. Ya estamos viendo que este concurso no cumple las fechas ordinarias y se está alargando, pues ahora encima añádele la paralización de 2 o 3 meses. Entonces, eso es una dificultad, seguro. També consideren que val la pena que ho facin espaiet i bé. Perfecte. Que no en errades.
A veure, continuem. Posa per cas que renunci a la meva plaça definitiva. Este any no he concursat perquè un any després de tornar-te plaça no pots concursar. Si volguera participar en el concurs d'enguany no podré perquè el procediment de sol·licitud ja ha acabat. Per tant, es veurien vulnerats els meus drets, ja que la meva situació ha canviat i no puc participar, no? A veure. Sí, eso es un tema que se ha planteado esta mañana. Dice, ¿qué pasa con las personas que no obtuvieron un destino o no obtuvieron destino y no han podido, o tuvieron un destino exacto, que ahora se les puede modificar o cambiar y resulta que en el concurso siguiente no han podido participar? Efectivamente, eso es lo que habrá que hablar o negociar o resolver con la administración, y en todo caso ese proceso, pues como todo, tiene una reclamación a las listas provisionales, tendrá un posible recurso administrativo y un recurso judicial cuando finalice el proceso. Si hay alguna situación de este tipo, pues igual puede dar lugar a alguna reclamación judicial. Con independencia de eso, todas las situaciones que se planteen en su momento para a no perjudicar al personal, pues habrá que resolverlas. Tener en cuenta que un perjuicio principal va a ser que los efectos de este concurso, si hay que volverlo a hacer de todo el mundo, en lugar de 1 de septiembre de 2023, el efecto va a ser 1 de septiembre de 2024. ¿Vale? Eso va a ser con carácter general. Y ahí ya parece que hay un año perdido para poder volver a concursar, etcétera. Pero bueno, veremos eso cómo lo solucionan o cómo lo subsanan, pero en principio es una duda que ellos también han planteado al Ministerio y que veremos cómo se resuelve finalmente, claro. En relació amb les especialitats de PT, AL en instituts, es repercutirà o continuarà en el mateix procediment relacionat en el cos de mestres? Yo creo que esas plazas se adjudican y salen en el concurso de maestros. Sí, estan Por en tanto, el... apareixen concurso en de el... maestros. Por tanto, si el Sí, concurso de maestros no se toca, pues exacte. todo sigue igual. Sí, és el codi dels mestres. Ahora, ¿puede suceder que los que estamos de funcionarios en práctica salir con 0 puntos no nos llegue a un destino definitivo y tengamos que seguir en expectativas de destino? Puede ser, pero eso es lo normal y ordinario. Por eso hay gente, lo que hay que hacer y evitar, y uno de los mecanismos, instrumentos para evitar que eso pase, es evitar la temporalidad. Y la temporalidad, y la provisionalidad, mejor dicho, más que la temporalidad, la provisionalidad, pues hay que evitar que se alargue en el tiempo. Es perfectamente posible que si estás el último, pues vale la pena que en lugar de darte un destino en la otra punta de la comunidad, pues el año que viene concurses, este año obtengas un destino provisional igual que estás ahora, y el año que viene estás el primero, o el primero para concursar. Lo que hay que evitar es, lógicamente, que se cronifique, que se enquiste la provisionalidad y esté una persona 20 años provisional. Eso no tiene ni pies ni cabezas. Y se ha dado situaciones, ¿eh? Ha habido épocas, cuando llegó la anterior administración, que solucionó el tema de la provisionalidad porque había gente que llevaba 10, 12 años de provisional. Eso no se puede tolerar o no es admisible. Por eso siempre estamos reivindicando que saquen todas las plazas al concurso para que todo el mundo se reubique y de la mejor forma posible, garantizando el derecho a la movilidad de los funcionarios. Val. Aleshores, pot donar-se el cas que algú amb menys puntuació que jo, si vas concursar l'any passat, agafi la plaça que jo vull? Si estás hablando del mismo concurso, en el mismo concurso no. Ahora, si estás superponiendo un concurso y el concurso anterior y el concurso de ahora, pues puede darse. Pero vamos, hay que separar los procesos. El proceso del año pasado se va a solucionar ampliando el número de vacantes, y en el proceso de este año vamos a intentar que se amplíen el mayor número posible de vacantes, estén donde estén. Porque lógicamente si ahora salen plazas en Valencia y se cogen por personas que se trasladan desde Alicante, pues las vacantes que quedan libres en Alicante habrá que ofertarlas en el concurso nuevo, ¿no?
Pero vamos, eso teóricamente es imposible, porque si te dieron un destino y con una puntuación determinada, es porque te tocaba. Es porque te tocaba ese destino en ese momento determinado. Y o mejoras o te quedas como estás. Eso es, en teoría, lo que va a pasar. Val. Hi ha un dubte en relació a que hi ha moltes places que les tenen ocupades per persones en règim d'interinitat i no ixen a concurs, és a dir, no són places estructurals. Hi ha alguna forma de que aquestes places isquen a concurs? Pues ese es el tema de la negociación que hacemos todos los concursos de traslado sobre estas fechas para que salgan el mayor número posible de vacantes. Esa es la negociación de las vacantes. En primaria parece que está mejor regulado porque son plantillas modulares, porque hay un arreglo escolar que determina cuántas unidades son necesarias y asociadas a cada unidad de escolarización que hay, o cada unidad que hay en cada colegio, pues hay tantos profesores, tantos, mejor dicho, tantos maestros o tantas maestras, ¿eh? Teniendo en cuenta esas plantillas modulares, y eso es mucho más fácil. Calcularlo y gestionarlo en primaria por ese arreglo escolar que hay, ¿no? En secundaria, como ya sabéis, la confesión, la negociación centro por centro de las vacantes, de las necesidades que tiene cada plantilla, la intervención de los directores y directoras, equipos directivos, de la consellería, de la configuración y determinación de vacantes. En principio, todas las jubilaciones antes del 31 de diciembre del año correspondiente tienen que salir en el concurso. También todas las vacantes, todas las plazas que tienen vocación de continuidad, que llevan un mínimo de 3 años y demás, esas plazas deben de salir al concurso de traslados y catalogarse. En medio de todo este proceso se ha cruzado el tema de las vacantes estructurales, que es lo que ha justificado las sentencias que estamos hablando. Porque si no se hubieran puesto encima de la mesa e identificado esas vacantes estructurales, pues no estaríamos hablando de 7.000 vacantes que debían haber salido en el concurso, que son los 7.000 del concurso de méritos. Esas 7.000 plazas identificadas, 2.600 de primaria y el resto, las 4.000 o 5.000 que son de secundaria o más, pues son las que ahora van a salir. Pero que vamos, eso que se ha cruzado por el camino de estructurales es lo que la ley de reducción de la temporalidad, la 2021, es lo que va a intentar hacer y es lo que justifica, pues bueno, que vaya a haber más puestos fijos y más dificultad para obtener una comisión de servicios o un puesto de interinidad. Pero vamos, eso es cubrir las necesidades de los centros educativos con personal fijo. Eso es la idea y el objetivo final. L'opció de no voler participar en el concurs de trasllat de secundària de l'any passat està contemplat? Vamos a ver, ahora saldrán lo que estamos hablando, lo que ha comentado Maika antes, es decir, publicará publicación de vacantes provisionales, publicación de adjudicación provisional y en ese momento el proceso siguiente es 2 días, los 2 primeros días renuncia del procedimiento, me retiro del procedimiento porque no me interesa lo que me han adjudicado o porque no quiero continuar en el proceso, como hicimos en su momento y como haremos en el futuro con el concurso de traslados de este año, y 7 días o 5 días más, 7 días en total para presentar posibles reclamaciones. Es el momento de renunciar. La renuncia estará operativa en ese proceso, claro. Després, el concurs de primària, el de cos de mestres continuarà el mateix calendari que està estipulat, però que no sabem el calendari que Conselleria no el té clar i no l'ha pogut proporcionar. Nosaltres Lo hemos reivindicado. estem insistint en que es doni un calendari, que siga orientatiu, però de moment no ho tenen. Bueno, sí que lo tienen. Tienen Sí, un calendario de trabajo, sí, pero que no lo quieren tienen... publicar porque como no van a cumplir ninguna fecha, pues ¿para qué Exacto. publicarlo? ¿Vale? Se van a tener que ajustar teniendo en cuenta las dificultades de estos procesos y, por tanto, eso es la primera reivindicación que hemos hecho esta mañana. Danos un calendario para que tengamos una aproximación de cómo vas, qué fases vas a ir cumpliendo y en qué fechas tienes prevista cumplirlas.
pero no quieren darnos calendario porque Sols han no dit que saben. una vegada final el procés de concurs de trasllat de cos de mestres seguirà les pautes normals, tot igual, i el de secundària fins que no acabe l'anterior no van obrir este, però dates no en tenim. Per ahí, a veure. Tema de les classes, aquestes de FPA Comunicació Valencià-Anglès, ells tenen dubtes en la forma d'agafar-les, No, ahora o en el concurso anterior. de l'anterior. Porque ahora no sé, en el anterior no se coge ninguna plaza. Ya se hicieron las peticiones en su momento y con las peticiones que cada uno hizo en su momento se va a hacer de nuevo la adjudicación. Y lo mismo, repito, lo mismo que hicimos en julio, o en agosto, mejor dicho, que ahí con las peticiones que uno había hecho, pues salió un listado que decían que estaba mal y volvieron a adjudicar otra vez casi 15 o 20 días después. Pues lo mismo es lo que van a hacer. ¿De acuerdo? Exacte. Y las peticiones de las de FPA, pues bueno, han consultado al ministerio y en función de lo que les diga el ministerio de cómo las tienen que adjudicar, pues las adjudicarán, que será como siempre, con dificultades y problemas, pero bueno. Hi ha dubtes en relació, no té res a veure, però sí que té relació en les comissions de servei. Vull dir, Sí, el tema de las comisiones, el tema de las comisiones de servicio no es debido a la repetición de los concursos del año pasado, no ese es el problema simplemente es, pues bueno, reducción de la temporalidad. Si la temporalidad la reduzco, si no tengo plantilla flotante, si la provisionalidad también la reduzco al máximo, pues lógicamente todo el mundo ya tiene un destino y hay menos plazas posibles para ocupar. Por tanto, el procedimiento de comisiones de servicios se resentirá este año y habrá menos vacantes o menos plazas para adjudicar en ese procedimiento, teniendo en cuenta ese cálculo rápido que hemos hecho. Si se adjudicaron 20.000 vacantes a principio del inicio de curso y este año se van a poder adjudicar o hay 10.000 personas que van a tener su plaza definitiva, su plaza fija, pues solo quedan 10.000 vacantes para repartir. Y por eso pues se reduce como mínimo a la mitad. Dificultades va a haber con las comisiones de servicio, pero es un aspecto general que ya hemos comentado, creo que incluso en alguna otra asamblea o en alguna otra reunión. Bueno. En el chat no tenim cap dubte més. Si algú vol, si té alguna persona algun dubte, pot escriure pel xat, agafar torn o si vol parlar Coger també. turno para hablar. Pot agafar el torn, exacte. No se te oye, Maika. Ja m'he donat compte. Que Adri l'havien contestat abans en el tema de... torno a llegir. Molta gent s'ha adaptat ja a la destinació. Aquests casos no es tenen en compte. Es pot refer les peticions i no perjudicar a ciertas personas o tienen que participar todos? Vamos a ver, aquí lo que hay es la aplicación de una sentencia. Y aquello, como se decían los romanos, sed lex, dura lex. La ley, la estricta aplicación del derecho, pues bueno, la mayor injusticia. Pero si se anula el proceso porque se ha anulado, porque lo ha determinado un juez, hay que volverlo a hacer. Hay que retrotraer, hay que volver a la situación donde se cometió el error y volver a hacer el proceso. Es verdad que la vida en ese intervalo de año y medio o así, pues ha
ha cambiado y las circunstancias personales y familiares de cada uno ha cambiado y ha podido hacer inversiones, comprándose una vivienda, comprándose un coche, no sé, cambiando de familia, separándose, yo qué sé, historias personales que ahora pues perjudican más una aplicación estricta de la ley, de un destino que yo inicialmente pedí en su momento porque me interesaba, pero que ahora realmente pues ya no me interesa. Eso va a ser un problema. Eso va a ser un problema y bueno, en la medida en que tengamos margen para negociarlo, si se puede negociar alguna cosa, se intentará. Pero vamos, básicamente ahí esas situaciones son las que pueden existir. De todas maneras, vamos, salvo un cambio muy radical. Si yo había pedido venirme a Valencia y me ha tocado Manises, pues si me dan ahora Valencia, pues ese beneficio que tengo, creo yo, vamos. Pero en fin, es verdad, Adri, tienes razón, que esos van a ser unos pequeños o grandes problemas personales, sí, eso sí. A veure. A veure, val la pena, o sea, le estan preguntant si en el cas que no es facin... Bueno, en principi, Conselleria s'ha compromès a acabar el procés de l'any passat i després continuar en l'altre i que el dia 1 de setembre estigui tot solucionat. De moment no tenim més informació de les dates del següent concurs, del concurs de trasllat de secundària de 23-24. En el moment que sapiguem alguna cosa sí que ho informarem, però de moment sabem el que vos sabem dir, que tampoc és la informació que us han donat Conselleria avui. Després, més coses. Tener en cuenta que, o sea, añadir 3 meses ahí en medio. I després solament participen les persones afectades en el concurs passat. O sigui, tot no canvia res, simplement és com si digueren tallem vaques provisionals, a partir d'ahir tallem i fem altra volta, iniciem i se talla altra vegada. Sols participen les persones perjudicades i en aquest procés actual del 23-24 del cos de secundària participen els que estan. No se pot solapar ni barrejar participants. ¿Existe algún borrador de las plazas? No hemos pedido esa documentación, esa información, seguramente nos las trasladarán, pero es una información que en principio, pues bueno, es una tabla Excel en la que tenemos ahí especialidad por especialidad, número de plazas en Valencia, provincia, Castellón, provincia y Alicante. Y luego, lógicamente, cuando publiquen el listado de vacantes provisionales, pues ahí sí que veremos cómo lo hacen. Normalmente lo que suelen hacer es, centro por centro, indicar cuántas plazas hay ocupadas, cuántas plazas hay disponibles y si hay vacantes o no. Eso es lo que al final, haciendo un rastreo de todas las plazas que salen ahí en esas vacantes, pues nos debe dar los números globales que tenemos identificados o que nos van a facilitar. Control o registro que podéis hacer, pues si tenéis las peticiones vuestras del año pasado y estáis muy interesados o interesadas en una determinada plaza y participasteis en el concurso, pues será cuestión de hacerle un seguimiento a esa plaza para ver que efectivamente existía alguna plaza que no salió en el concurso anterior, o me da igual si saliera o no, que debe volver a salir. Eso es luego el único control que podéis hacer y bueno, y exigiríamos esa plaza en ese centro, ahí en Oliva, en el Gregorio Maya, pues tiene que salir y pelear porque salga si no sale y si realmente existe y demás. Vale. Si va renunciar al concurs per diversos motius personals, podré participar? Pues. A veure, si la qüestió és que comencem des de la publicació de les vacants provisionals. Yo tengo mis dudas, pero bueno, de todas maneras, en principio, como la renuncia hay que hacerla a partir del proceso de adjudicación provisional, Así la hay qüestió... que distinguir aquí dos momentos.
El primer momento, yo no participo en las adjudicaciones, en las peticiones telemáticas, porque resulta que yo, pues yo lo que quería era mantener actualizado mi baremo, o por las razones que sea, digo, yo me interesa tener la puntuación y de momento no participo en el proceso, no continúo en el proceso. Esas personas, lógicamente, de su derecho a continuar en el concurso de traslados ha decaído. Las personas que en su caso renunciaron en su momento cuando a la adjudicación provisional, pues lógicamente deben de salir de nuevo en la adjudicación provisional y de nuevo tendrán 2 días para renunciar en su caso, si les interesa, o a lo mejor ahora, con el nuevo destino que les han dado, que era en el que inicialmente querían, pues no renuncian, pero podrán renunciar a partir de ese momento. Esas renuncias que se hicieron al final del proceso, pues si es nulo desde la adjudicación, bueno, es nulo todo el proceso, pero bueno, si lo vamos a centralizar en el momento en el que se publican las vacantes provisionales y adjudicaciones provisionales que empieza el proceso nuevo, pues ahí se podrá renunciar. Los que participaste, pues, lógicamente, claro. A veure, si estic en una llista que ja no té més places, jo estic a l'últim, entra algú de fora i en el concurs, espérate. A ver, entra alguien de... ¿Qué se va? Entra alguien de fuera y en el concurso que ha quedado paralizado ya no hay plazas ni tampoco en las adjudicaciones provisionales. ¿Me quedo en paro porque no hay plazas? No, en paro no, estamos hablando de funcionarios de carrera, Hecho. concurso de traslados, y una persona, si está provisional y no le adjudican una plaza, continúa siendo provisional cuando termine sus prácticas, cuando no es funcionario de carrera, y si es un funcionario o una funcionaria que tiene un destino y no obtiene otro en el concurso de traslado, pues continúa en su destino, con independencia de que luego pueda pedir comisión de servicios o no, u otras historias, ¿no? Se pueden hacer, pero no se va nadie al paro. Eso no sé si hay alguien que a lo mejor ha introducido una confusión ahí, porque no estamos hablando de las adjudicaciones de personas interinas, estamos hablando de otros colectivos. Vale. Así en en esta... a veure, diu, el cos de música i arts escèniques també entra en tot aquest procés. Sí. Claro, es secundaria y otros cuerpos. Aquí la división principal es entre cuerpo de maestros y maestras y el resto de cuerpos docentes, que se hacen 2 procesos. Los 2 están anulados, pero el recurso del cuerpo de maestros va a seguir adelante y la aplicación, o en el caso del cuerpo secundaria y otros cuerpos, ahí se repite el proceso y se aplica la sentencia, porque sí lo han tomado esa decisión, que finalmente no van a mantener el recurso y aplicarán la sentencia de comisiones tal cual. Vale. En el chat ja no queda. Si algú té algun dubte, pot agafar torn. En qualsevol cas, podeu anar preguntant en qualsevol moment a nosaltres. I les informacions, les actualitzacions anirem també fent difusió mitjançant les nostres xarxes socials. Esperamos un poquito, pues si Por hubiera eso. alguien que se decide hacer algún tipo de pregunta, y si está todo claro, en realidad el proceso no tiene... En relació a les places FP Anglès Valencià, diu s'adjudicaran amb dificultats. Quins passos recomaneu per a subsanar aquestes dificultats? cumplir todos los requisitos. El problema son las vacantes. El problema son que surjan y que salgan las vacantes y que se determinen y configuren correctamente. Es el problema que siempre tienen las plazas de formación de personas adultas, y esas más, porque hay que reunir determinados requisitos, etcétera. Pero bueno, es un problema del sistema. Esas plazas algún día catalogarán también las plantillas que hay en los centros de FPA, y entonces, si cuando estén catalogados y ya tengamos claro qué tipo de plazas deben existir en estos centros y cómo se proveen y se cubren, pues entonces la clarificación será mayor. Ahora, lo que he querido decir es eso.
Així la qüestió és que aquest tipus de places també va en funció del nombre d'alumnat que tinga i per tant són més complicades també de donar en el concurs. Després, si la plaça... Hola, Sí? hola, no sé si m'escolteu. Sí, perfectament. Ah, molt bé. Mira, Javier, disculpeu els dos, però és que he picat el meu dubte i ja no sé què fer. Resulta que jo he participat exclusivament, he demanat 70 centres IES, però clar, jo concurse per mestres. Eren places de PT. Sí, Què sí, ocorre amb t'he nosaltres? contestat. És que no l'he escoltat, perdona, carinyo. Sí, Estic sí, en... Vinc No del passa- metge i ara estic en la tenda. Sí. Disculpeu, però com No pensava passa que res. se n'anàveu... No pasa res. Gràcies. Vamos, el concurso a ti o la repetición que van a hacer no te afecta para nada. De momento no? el concurso, no, el concurso de maestros y maestras es donde han surgido, donde tienes las plazas que tú has pedido y la participación que tú has seguido. Però és Y que ese, estan en secundària, només estan en IES, en institut. Sí, però sí, pero pertany a no, PT i a L del cos de mestres, encara que siga Ah, per classe en secundària és del cos de mestres. Vale, gràcies. Ai, perdoneu-me, ja tranquilita. me quedo més tranquil·la. Sí. El problema vendrá más adelante, si es que Un surge al final. beset, guapo, gràcies i guapa. Venga, Adéu, adéu. adeu, Gràcies. etiqueta. Adéu. Venga. Ja silencio. A ver, me da la risa. ¿Y si mi plaza fue de una resulta? Lo mismo, 3/4 de lo mismo. Esta mañana lo comentaba, bueno, lo comentábamos también. Hay una compañera que ha obtenido una plaza de resultas de una persona que se marchó a Madrid. En principio, esa persona que se marchó a Madrid no tiene por qué verse afectada con el proceso porque la plaza se la dieron en Madrid y se la dieron en otra comunidad. Por tanto, esta persona, si ese fue su primer destino y no tiene otros destinos delante de ese que pidió y le correspondió por su puntuación, pues se mantendrá su destino. Si pidió más plazas o tiene otras más plazas preferentes, pues puede cambiar. Pero las resultas en principio no tienen por qué afectar para nada. Es verdad que aquí juega el efecto dominó y entonces pues las resultas dentro de la comunidad pues a lo mejor algún efecto pueden tener, pero para mejorar teóricamente al que ya le dieron un destino, si hay más vacantes, ese destino, porque le toca y si se mantiene, tendrán que continuar con ese destino o mejorarlo. Si alguien finalmente vuelve a su centro porque vuelve a su centro, no vuelve al destino anterior, pues sí es verdad que puede desplazar a quien ocupó la resulta. Eso sí. En què moment, a veure, en lo referent al concurs tallat actual, en quin moment queda congelat? Es publicarà al final la baremació definitiva o es quedarà conforme està? Esta mañana no lo han clarificado porque como no nos han dicho nada ni de calendario ni de fechas que irán informando y nosotros a su vez iremos informando según nos vayan informando a nosotros de los distintos procesos, pues no sabemos lo que van a hacer finalmente. Pero para suspenderlo, el procedimiento y abordar el concurso del año pasado, perfectamente pueden publicar el listado definitivo. Lo que sí que separará el listado definitivo de puntuaciones, quiero decir. Lo que sí que se tiene que parar es el momento en el que haya que publicar vacantes y adjudicar provisionalmente en este concurso de ahora. Eso sí, ese momento se parará. Por tanto, si quieren adelantar faena y la tienen ya preparada o hecha con la revisión de las puntuaciones que hemos alegado todo el mundo, pues es posible que se publique la puntuación definitiva, la baremación definitiva, que siempre se publicaba a finales de año. Y este año, pues ya este concurso lleva ya 2 meses de retraso. Pero bueno, ya sabemos que hay 3 veces más participantes que en otros concursos. A ver. Aurora diu, però si algú va renunciar després de les provisionals, a veure, y ahora no ho fa, pues no son las mismas condiciones. ¿Es así o lo he entendido mal?
No, vamos a ver, ahora lo que hay que repetirlo. Hay que volver al momento en el que publicaron vacantes provisionales y adjudicación provisional. Y a partir de ahí sigue el proceso. Y si en ese momento hay 7 días de reclamación y 2 días de esos 7, los 2 primeros para renunciar, pues podrás ejercer la renuncia de nuevo, otra vez. Pero en ese listado de adjudicación provisional, si el año pasado saliste, tienes que volver a salir con el mismo destino o con otro, mejor. Y podrás ejercer tu derecho a renunciar, lógicamente. Exacto. Lo que pasa es que no podrás concursar de momento en el siguiente concurso que hayas renunciado y pudieras hacerlo, porque está en marcha ya el otro concurso, que también es una de las cuestiones que también se ha planteado. No podrás concursar porque, lógicamente, el otro concurso ya está en marcha y está en fase de adjudicación de plazas. Eso va a ser un pequeño problema, però bueno, pierdes un concurso. La qüestió és que conforme vaig tinguent dubtes, perquè n'hi ha moltes casuístiques, es les feu arribar per tal de o bé exposar-ho, explicar-ho o preguntar en conselleria per clarificar-ho. Perquè quan hi haurà molts tipus de casos, val? Ara, tema comissions, en el moment continuarem negociant. Ens estan preguntant sobre les comissions. Sí, ¿qué reivindicación pide? Que lo he visto. Es negocien les comissions. Vamos a ver, lo que parece que está claro con este nuevo gobierno es que repetición de comisiones de servicio no va a haber. El proceso de repetir comisiones no va a haber. Y las comisiones se van a circunscribir a las causas médicas y sociales que ya conocéis, con un menor número de vacantes para adjudicar. Però per Por tema tanto, de como normativa. siempre, Per tema de hay que normativa. presentar. Vull dir, Entonces habrá que presentar. Quiero decir que las comisiones es por tema de normativa, que no es porque no se quiera continuar con este proceso. Sí, lógicamente, pues intentaremos reivindicar el mayor número de vacantes posibles. Pero vamos, el sistema tiene los que tienen. No nos vamos a pasar por el otro extremo. Hasta ahora ocultaban plazas y eso se ha conseguido revertir en la medida de lo posible con estos pronunciamientos, ampliar el mayor número de plazas y bueno, y ahora lo que no podemos al revés, si no hay más plazas, pues tendremos que aguantarnos. Es verdad que los datos, la información, la estructura, la tiene la propia consellería. Si te dice que no hay más, no hay más. Tampoco se puede hacer mucho más. Podemos hacer estudios o investigación y verificar si existen esas plazas y bueno, y a partir de ahí hacer las reclamaciones que correspondan. Eso sí. Exacte. En temes de aplicatius, en relació al concurs de trasllat, a veure, el concurs de trasllats en Ovidor, en tràmits, hi ha una sèrie de... van i venen les dades. Ara està la provisional una puntuació, ara estan les peticions que no se poden clicar, ara està tal. Està en moviment, vull dir, no se fieu massa, s'han dit, perquè va canviant. No es Va definitivo, canviant o va claro. paralitzant-ho i ja després ja podreu agafar el PDF o podreu veure la puntuació o tal. Vull dir, no se fieu ara d'entrar cada Ovidor aquí que no aparega les puntuacions o perquè no aparega el PDF, perquè està en, per això, en constant canvi i variacions. Vale, ho dic perquè en el xat hi havia un dubte de l'Ovidor al respecte. Algun dubte més? Javier? Sí, yo no tengo ninguna duda. Más o menos, bien. Quiero decir, es una broma. Participa en el concurso anterior y en este. Y bueno, pero vamos, objetivamente visto desde fuera, pues el principio teóricamente me parece que es más beneficioso para todo el mundo. Es verdad que ahora las situaciones personales, pues habrá que ver cómo encajan.
en este cambio. Hay que volver a hacer. Si hay personas que se han acomodado a una situación y resulta que ahora se la cambian, que puede ser posible que la cambie o que se cambie en este proceso, somos fichas de dominó en este caso, pues será un pequeño problema. Pero en principio, si las cosas se hacen bien, si se amplía el número de vacantes y la oferta de vacantes pues, disponibles, pues en principio solo más que perjudicados o afectados, como decíamos esta mañana, puede haber beneficiados en la medida en que se solucione ese tema. Y luego en el siguiente concurso de traslados, la mayoría de las plazas de ese concurso que no se adjudiquen y otras nuevas que puedan surgir o se puedan crear con la aplicación de los acuerdos de plantillas y con otros instrumentos de planificación educativa, pues puede generarse un buen concurso autonómico también. Y nada, y desearos mucha suerte y cualquier asesoramiento, ayuda o colaboración que tengáis, pues contar con nosotros en el momento que salgan los listados, en el momento que salgan las adjudicaciones y vacantes provisionales, pues estar ojo a visor para ver si estáis incorporados en esos listados y si os ha llegado correctamente toda la información por si se ha vulnerado algún derecho que podáis tener. Pero circunscribiros, van a poder participar o van a poder repetir ese proceso las personas que estaban en ese proceso, nadie más, en principio, que también parece lógico. Y luego, cuando termine ese proceso, que esperamos que sea lo antes posible, no sé, eso ya no sé qué pensar. Lo que termine lo antes posible, continuaremos con el otro. La exigencia que hemos planteado es, ya lo dijimos en enero cuando estuvimos hablando la primera reunión, es celeridad, agilidad, celeridad y todos los procesos, los dos procesos tienen que terminar ahora. Ya 1 de septiembre, este curso quiero decir, ya 1 de septiembre está todo el mundo con su destino, el mismo que tenía o renovado. Y eso es una exigencia y una reivindicación que vamos a mantener y que debemos mantener. No os lo puedo garantizar, porque si metemos 3 meses por el medio nos plantamos ya en junio y julio y agosto, pues agosto vacaciones y ya estamos muy cerca de septiembre. Esperemos que los perjuicios sean menores. Y nada más, yo por mi parte Sí, no tengo nada más que comentar. Si queréis hacer alguna aportación más o nos podemos despedir aquí. sí, en relació a les noves vacances, el moment que sapiguem o que es doni la graella la farem, la traslladarem, però de moment no ho tenim. I jo per la meva part també finalitzé. Pues muy bien. Gracias a todos y a todas y I nos vemos próximamente. Buena vesprada. Bona vesprada.